Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la Universidad de La Rioja, donde vamos a celebrar el primer foro de conocimiento en empresa y derechos humanos. Tiene la palabra la profesora de la Universidad de La Rioja, doña Leonor González Menorca. Muchas gracias, Alfonso. Buenas tardes, tanto pues a los que están aquí presentes en esta sala como a las personas que nos están en este momento viendo a través del canal de YouTube de la universidad. Les doy la bienvenida a este primer foro de conocimiento en empresa y derechos humanos que hemos organizado desde la Cátedra UNESCO Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural, cuya directora se encuentra también con nosotros en esta mesa. Quiero dar las gracias, tanto por supuesto a la universidad por siempre acompañarnos y apoyarnos en las actividades que se realizan desde la cátedra, así como también a la Consejería de Participación, de Igualdad, Participación y Agenda 2030, cuyo director general de Cooperación y Agenda 2030 del Gobierno de La Rioja nos acompaña en este momento, El objetivo, y con el cual creamos este primer foro, el objetivo era generar un espacio de encuentro, un espacio en el cual pudiésemos debatir y sobre todo sacar unas conclusiones, unas acciones de mejora para caminar en la aplicación de los ODS desde la óptica de los derechos humanos aquí en nuestra comunidad en particular, pero también en general, sobre todo reforzar ese interés por estos temas en la empresa y, por lo tanto, que las empresas sean conscientes de que también deben caminar en este sentido. Estamos, y quiero recordarlo, casi a las puertas de una celebración, y va a ser la celebración de los 75 años de la aprobación de la Declaración de los Derechos Humanos, que tuvo lugar el 10 de diciembre de 1948. Y quiero resaltar, aunque ya, como digo, han pasado casi 75 años, pero desde luego fue un hito muy importante, que es lo que abrió las puertas para seguir caminando en la óptica de los derechos humanos y sobre todo en su protección. A fecha de hoy, nos encontramos con que hay diferentes iniciativas tanto nacionales como internacionales. Hay guías, recomendaciones, etcétera. Y las empresas comenzaron a trabajar a partir de esa declaración y a partir de todas estas recomendaciones, empezaron a dar sus primeros pasos en esta materia, pero desde la óptica de la responsabilidad social corporativa, como una de sus patas. Ya sabemos que las patas de la responsabilidad social corporativa son el medio ambiente, los derechos humanos y todas las políticas sociolaborales. Por lo tanto, esos primeros pasos, es un inicio, como digo, Y resaltar sobre todo también cómo a nivel internacional se dio otro importante paso cuando se aprobaron las normas sobre las responsabilidades que tenían aquellas empresas que eran transnacionales. Esto fue en 2003 y a partir de ahí, y en 2011, otro paso más, que fue cuando las Naciones Unidas aprobaron el primer marco de referencia a nivel mundial con aquellos principios rectores sobre empresa y derechos humanos. Hoy en día nos encontramos con que más del 82% de las empresas se han adherido a este pacto y siguen estas guías y estas recomendaciones que, como digo, en materia de empresas se han ido dando. Sin embargo, nos encontramos que si empezamos a analizar, nos encontramos con que estas políticas se implantan, pero después no se evalúan. Este es uno de los temas que, desde luego, tienen su relevancia. Es decir, no consiste solamente en adherirse, consiste también en implantarlas y después en evaluarlas y controlarlas. Así que, cuando en 2015 se dio otro pasito más allá y se dijo
bueno, pues desde también, ¿no?, desde Naciones Unidas se aprobó la Agenda 2030, pues se quería con ella empezar a involucrar también todavía más, dar esos pasitos y involucrar realmente a las empresas. Y es ahí donde nos encontramos, ¿no? Y como recientemente dijo, bueno, pues el secretario general de Naciones Unidas, yo creo que todos nos tenemos que movilizar en este sentido. Estamos en este momento en la universidad, estamos, bueno, pues delante también de agentes sociales, de la Federación de Empresas, sindicatos, y desde luego no solamente eso, sino también estudiantes, investigadores, etcétera. Todos tenemos que estar aquí movilizados. Es una oportunidad la que tenemos y, por lo tanto, esa oportunidad para aprender yo creo que no la debemos dejar. Y, como digo, es por eso por lo que hoy contamos en este foro pues con expertos, con profesionales, con investigadores que nos van a contar, bueno, pues qué resultados han extraído de sus trabajos, y a partir de ahí, pues bueno, como digo yo siempre, a ponernos las pilas y empezar a caminar. Muchas gracias. Bueno, se me ha olvidado una cosa, y es que quiero dar las gracias también a la consejería por su apoyo, ¿no? Lo he dicho al principio, pero claro, estos foros es también gracias a ello. Gracias. Muchas gracias, Leonor. A continuación tiene la palabra la doctora doña Ana Vega Gutiérrez, directora de la Cátedra UNESCO de la Universidad de La Rioja. El foro ha hecho un balance de estos 10 años de los principios rectores. Creíamos que una manera de poder acercar en el propio entorno una parte de esos desafíos e incluso una localización en nuestro terreno, en nuestra comunidad autónoma de esos desafíos, era este foro. Como la misma palabra indica, es un lugar de encuentro, de debate, de reflexión compartida sobre desafíos en este momento muy importantes. Están identificadas, entre otras cosas, por ejemplo, y con esto acabo, por situar por dónde van ahora mismo los retos que va a abordar el foro, pues
la combinación inteligente entre por parte de las empresas, no todos son diagnósticos negativos, y les doy las gracias a ellos, al secretario general por estar aquí en nombre del rector apoyando siempre las actividades de la cátedra, y al director general, Tomás, porque se fía de nosotros, lo apoya y nos ayuda. Esta es una forma bien clara de esa transparencia de trabajo, de conocimiento, cátedra, empresa, administración, que es lo que inspira nuestro trabajo y lo que nos motiva a estar aquí ahora. Por lo tanto, a todos, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Tiene la palabra don Tomás Castillo, director general de Cooperación y Agenda 2030, que pertenece a la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030. Pues nada, muchísimas gracias tanto a la universidad, también a la cátedra, a Ana y Esther, que está por ahí, por invitarnos a la innovación. La verdad que, bueno, yo suelo ser muy rápido en esto, lo suelo decir, que es mejor dejar hablar a quien sabe, aunque el tema laboral es un poquito, tema sí que sea un poquito y sí que me gusta extenderme, pero creo que hay gente que lo va a saber hacer muchísimo mejor que yo. Bueno, primero pedir disculpas que he llegado un poquito tarde, es como la pesadilla de volver otra vez a la universidad y llegar tarde a la universidad, ha sido un poco raro, pero bueno. Es que a mí el tema de la RSC me interesa muchísimo. De hecho, tuvimos unas jornadas este fin de semana que nadie ha podido verlas o que nadie ha podido participar. Por cierto, me preguntaron por ti, así un poco ya te diré. Hablando de RSC, hablaban del papel de la empresa, sobre todo en el tema de la crisis climática y en el tema de cómo adaptarlo a todo lo que nos viene. Bueno, por mi vida y demás, he trabajado con muchísimas empresas que para ellos la RSC, hablar de las empresas era como la RSC de las empresas era como cambiar cambiar únicamente el led, llegar a cuatro, así que ahora que estamos en comunidad, de 4 bobadas, ¿no? Para hacer la empresa un poquito más sostenible. Y al final la RSC no es eso, decía Leonel antes que era adaptar los objetivos de desarrollo sostenible, hablar de los derechos humanos, trasladarlos también un poco a la realidad de las empresas. Tanto la Agenda 2030 como los derechos humanos tienen que estar muy metidos en nuestra vida diaria, y donde pasamos más tiempo, sobre todo los que estamos ya en vida laboral, es en nuestra empresa. Nuestra empresa tiene que ser un entorno en el que sea seguro, tanto para los derechos humanos también, para un momento de la vida en el que estamos, o en un momento de la situación del planeta en el que estamos, en el que, como muchos jóvenes estáis saliendo a la calle a quejaros, salís a la calle para reclamar un futuro mejor, pues las empresas tienen que adaptarse. Y no solo es greenwashing, no solo es la limpieza que están haciendo las empresas en anuncios de televisión, en moda, para decir que son sostenibles, sino que lo tienen que llevar a la práctica en materia del trabajo diario. Para eso temas como la RSC, yo creo que jornadas como estas son muy necesarias para que el mundo de la empresa se pueda reunir también con la universidad, porque creo también que desde la universidad tenéis mucho que aportar en temas de RSC. De hecho, los planes que está haciendo tanto la Universidad de La Rioja en temas de RSC, como los planes que se está haciendo a través del gobierno, ya sea con la nueva ley de cambio climático, ya sea también con la estrategia que estamos realizando de desarrollo sostenible para implementar la Agenda 2030 en La Rioja, acercarla al terreno laboral, tienen que incidir también en el trabajo que se realiza por parte de la empresa. De hecho,
uno de los puntos que da esta estrategia es la economía circular y el fin de la precariedad laboral. Es muy importante que tanto la empresa como el gobierno, como también la universidad, nos pongamos a trabajar juntos para poder llegar a este tipo de retos, para poder acabar pues, con la precariedad laboral, entrar en un momento en el que la gente que accede al mercado laboral no acceda de una manera precaria como está accediendo. Por ejemplo, es uno de los puntos también que debemos tratar también en la RSC, no solo de cambiar la luminaria, ¿no? Son muchas cosas. Y por eso, bueno, al estar estos días teniendo un vistazo al programa del Congreso, la verdad que me encantaría quedarme toda la charla porque creo que son unos programas muy interesantes. De verdad, enhorabuena los las que habéis diseñado el programa. Y bueno, por mi parte, entre que he llegado tarde, tampoco quiero quitar tiempo a la conferencia laboral. Lo voy a dar por concluido lo que quería decir. Nada, muchísimas gracias de verdad por invitarnos a participar de esta inauguración. Muchas gracias, Tomás. Bueno, yo voy a ser muy breve. El objetivo de este primer foro lo ha expuesto, yo creo que perfectamente, la profesora Leonor, es efectivamente generar un espacio de encuentro entre investigadores, profesionales, gestores, agentes sociales, bueno, en torno a la temática entre empresa y derechos humanos, habida cuenta del papel fundamental que las organizaciones laborales pues, cumplen como garantes y defensores de los derechos humanos. Además, bueno, pues se van a presentar investigaciones, experiencias prácticas desde distintas ópticas que sin duda van a enriquecer la temática del foro. Bien, no me cabe ninguna duda de los resultados tan brillantes que se van a alcanzar en este primer foro, a tenor del prestigio y el nivel de los participantes, así como de la calidad y actualidad de las ponencias que presentan, los cuales, por cierto, después se recogerán en un libro de resúmenes, un libro de la reunión científica, bueno, que siempre quedará ahí para consulta y mejora, en cualquier caso de posibles foros. Quiero aprovechar, como decía Tomás, y felicitar al comité científico y organizador. Tengo aquí el listado de personas, por cierto, todo mujeres. Enhorabuena a las mujeres por la importante labor que han realizado, el importante esfuerzo, puesto que sin él este primer foro no hubiera visto la luz. Igualmente quiero agradecer y reconocer la ayuda prestada por distintas instituciones que han colaborado en la organización, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Universidad de La Rioja, la Cátedra UNESCO, así como la colaboración del Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización, la Federación de Empresas de La Rioja y el Gobierno de La Rioja. Bien, desear que este primer foro que hoy inauguramos pues, sea el primero de una larga lista y que se sigan generando conocimientos. Bueno, sin más ya voy a terminar porque veo en el programa que a las 17 horas, llevamos ya 5 minutos de retraso, va a tener lugar la conferencia inaugural, la conferencia marco, que la imparte don Javier Moreno sobre empresa y derechos humanos, un binomio necesario. Así pues, en nombre del rector de la Universidad de La Rioja, queda inaugurado el primer foro de conocimiento, empresa y derechos humanos. Muchas gracias.
Buenas tardes a todas y todos. Es un placer compartir hoy esta sesión de tarde con todos vosotros en un entorno que para mí siempre es amigable y en el que me hacen sentir siempre en familia. Y aunque me han precedido en el agradecimiento, no me gustaría dejar pasar la oportunidad de felicitar a todas las maravillosas mujeres que han compuesto el comité organizador y técnico científico de este foro, que ha hecho posible que hoy estemos aquí, tengamos la oportunidad de charlar, de compartir y de dilucidar algunas de las cuestiones claves que se pondrán durante estos 2 días sobre la mesa. Y de hecho, además, es un momento muy propicio porque, como ha comentado la profesora Leonor, se cumple el 10º aniversario de los principios rectores sobre las empresas y derechos humanos, así que no parece ningún momento más propicio que este para abordar estas cuestiones. Una primera reflexión podría ser: proteger los derechos humanos es un terreno que pertenece exclusivamente a los Estados, y las empresas son simples agentes pasivos que se tienen que limitar a cumplir con la legislación de los Estados donde operan, o por el contrario, las compañías, las empresas tienen que jugar un papel activo y garante de la protección de los derechos humanos. Ese tipo de cuestiones son las que abordaremos durante este foro científico que se emite desde la Universidad de La Rioja. Son cada vez más las empresas que consideran y así reconocen que la protección de los derechos humanos es una parte esencial de la responsabilidad social, y que trabajar en esa línea repercute de manera directa en el bienestar de sus negocios y, por supuesto, en el bienestar del entorno y de la sociedad. Es decir, que para la empresa trabajar en materia de derechos humanos, garantizar la protección a los derechos humanos, es algo que revierte directamente en su reputación, y lo hace tanto desde un aspecto interno como desde un aspecto externo. Es decir, trabajar sobre los derechos humanos permite a la empresa, entre otras cuestiones, atraer y comprometer el talento, mejorar la motivación y el nivel de satisfacción de las personas que trabajan dentro de la organización y, por supuesto, mantener una adecuada y mejor relación con sus clientes, con sus proveedores y con sus diferentes grupos de interés. Por lo tanto, trabajar sobre los derechos humanos en las empresas es una cuestión de ventaja competitiva, es una cuestión de responsabilidad social, porque trabajar en estos ámbitos va en la línea de favorecer el desarrollo sostenible. Pero de favorecer el desarrollo sostenible no es posible sin que las personas puedan ejercer sus libertades básicas e individuales. Como por el contrario, viceversa, no sería posible que las empresas o que las personas puedan disfrutar de sus derechos y sus libertades en un entorno que no cumpla lo que promueve el desarrollo sostenible. Y para hablar de estas cuestiones, hoy tenemos el lujo de contar con la participación y presencia online de Javier Melero. Bienvenido a la Universidad de La Rioja, bienvenido a La Rioja, Javier. Buenas tardes. Él es director... Buenas tardes. Él es director del Departamento de Proyectos y Agenda 2030 en la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, donde es responsable del diseño y coordinación de proyectos e iniciativas de impacto en la asociación, y así como de las actividades relacionadas con la Agenda 2030 y los 10 principios del Pacto Mundial. También se encarga de coordinar las actividades del ámbito internacional. Javier es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Granada. Además, titulado en Máster de Acción Solidaria Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid y en el Máster Interuniversitario en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial por la Universidad Jaume I de Castellón de la UNED. Además, Javier cuenta con amplia experiencia en el mundo de los derechos humanos, las relaciones internacionales, la administración pública y la cooperación al desarrollo. Además, ha sido docente en universidades como la Carlos III, la Pompeu Fabra y el Instituto de Estudios Bursátiles. Por lo tanto, el entorno de la universidad es tan amigable y familiar para Javier como lo es para mí. Así que bienvenido, Javier, a la Universidad de La Rioja. Muchísimas gracias por participar. Tuya es la palabra. De Empresas y Derechos Humanos. Voy a compartir pantalla, no hay ningún problema, ¿verdad?, para que pueda compartir pantalla, porque me gustaría que vierais una presentación, que es la que voy a basar hoy mi discurso. Aquí.
Creo que ya deberíais estar viendo la presentación, si no hay ningún problema. Así es. No. Bueno, antes que nada... Javier, no se ve. Javier, disculpa, no se ve. Se ve la pantalla en negro. Un segundito a ver si puedo solucionarlo. A ver, compartir. ¿Se está viendo ahora? Perdonad. Sí, ahora sí. Muy bien, pues muchas gracias. Ya continúo. Bueno, simplemente agradecer de nuevo el haberme invitado hoy aquí. Muchas gracias, Maite, por presentarme. Muchas gracias a la Universidad de La Rioja por organizar este foro de empresas y derechos humanos y ser una universidad, además, pionera y referente en tratar todos estos temas. Bueno, yo rápidamente me presento. Soy Javier Molero, director de proyectos Agenda 2030 en Pacto Mundial de Naciones Unidas España. Y para quien no conozca Pacto Mundial de Naciones Unidas, simplemente especificar que es una agencia de Naciones Unidas que se encarga de trasladar a las empresas unos principios, los llamados 10 principios del Pacto Mundial, que digamos que orientan a las empresas a comportarse de manera responsable en los ámbitos de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Y además, desde el año 2015 también, en Pacto Mundial, trabajamos e intentamos sobre todo que las empresas trabajen y contribuyan a la Agenda 2030 o a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dicho esto, voy a pasar a reflexionar sobre algunas cuestiones en mi presentación de hoy. Simplemente me gustaría reflexionar sobre 4 ámbitos. Por un lado, ¿cuál es el nexo de la Agenda 2030 o de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los principios rectores sobre empresas y derechos humanos? Por otro lado, también hablar un poco de cuáles han sido en los últimos años los progresos por parte de las empresas en la implementación del marco de los principios rectores. También me gustaría abordar en mi presentación de forma breve todo el ámbito de las normativas, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, que van a potenciar muchísimo en los próximos años también el ámbito de las empresas y los derechos humanos. Y por último, acabaré hablando un poco de la aplicación práctica de los principios rectores en las organizaciones en su día a día. Dicho esto, empiezo dando una pequeña introducción, ¿no?, para aquellas personas que no entiendan o no comprendan al 100% en qué consisten los derechos humanos. Bueno, aunque aquí prácticamente todos entendemos perfectamente ya en qué consiste, porque además los llevamos estudiando ya mucho tiempo, ¿no? Los derechos humanos, como todos y todas sabéis, son aquellos derechos inherentes a todas las personas que garantizan su vida en dignidad, justicia y libertad en cualquier lugar del mundo. Algunas de las problemáticas principales que nos encontramos hoy en día en materia de derechos humanos pueden ser algunas de las que hay reflejadas en esta presentación. Por ejemplo, en el ámbito de la desigualdad, el 1% más rico de la población mundial acapara aproximadamente el 82% de la riqueza general en todo el mundo. También nos encontramos con que existen actualmente más de 60 conflictos armados en todo el planeta, o con que más de 700 millones de personas viven en situación de pobreza extrema, es decir, 1 de cada 10 personas que viven en el planeta. También, por supuesto, el mayor desafío del siglo, el desafío del cambio climático, también afecta a los derechos humanos de las personas. Desde el año 2008 hay 155 millones de personas que han tenido que desplazarse debido a desastres naturales. También el ámbito de la igualdad de género es fundamental para garantizar el respeto a los derechos humanos. La brecha salarial permanece en un 23% a nivel mundial. O cuando hablamos de democracia y de instituciones sólidas, solamente el 8,4% de la población en todo el mundo vive en una democracia plena y un 35,6% vive directamente bajo un gobierno autoritario. Como veis, hay muchísimos problemas actualmente en todo el planeta relacionados con los derechos humanos. No me voy a parar aquí mucho, simplemente que, como bien sabéis, los derechos humanos surgen o se consolidan sobre todo en el año 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y digamos que a partir de ahí se codifican en el derecho internacional derechos más específicos a lo largo del tiempo, y sobre todo partiendo de 2 pactos principales: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Rápidamente, ¿cuáles son las características fundamentales de los derechos humanos?
pues que son inherentes a todos los seres humanos, a todas las personas, independientemente del lugar en el que vivan o nazcan, que están interrelacionados entre ellos. En el momento en el que se impacta en un derecho humano, al mismo tiempo se impactan también en otra serie de derechos humanos. Por supuesto, son interdependientes y son indivisibles. La principal obligación, como bien sabéis, de proteger los derechos humanos corresponde a los estados, a los países, pero por supuesto las empresas pueden también causar un impacto negativo sobre los derechos humanos de las personas y por lo tanto vamos hoy a ver cómo pueden causar estos impactos y cómo el marco de los principios rectores puede ayudar a que esto se mitigue o se solucione. Hablando del Pacto Mundial, además del marco de los principios rectores, que sepáis que ya lo he comentado brevemente en mi introducción, pero está el marco de los 10 principios del Pacto Mundial y el principio 1 y 2 de este marco hace referencia a los derechos humanos. El Pacto Mundial surgió hace más de 20 años, celebramos este año nuestro 21 aniversario como iniciativa de Naciones Unidas y por supuesto desde el 2011, que se aprobaron los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, pues trabajamos también conjuntamente por los 10 principios del Pacto Mundial el marco de los principios rectores. Para aquellas personas que no sepáis bien en qué consiste el marco de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, no voy a profundizar mucho en este ámbito porque si no, no tendríamos tiempo para ver el resto de cuestiones que quiero comentar, pero bueno, que sepáis que se basa en 3 pilares. El pilar 1, el deber de proteger del Estado, de proteger contra las violaciones de los derechos humanos que llevan a cabo, que cometen las empresas. El pilar 2, probablemente el más relevante, sobre todo desde un punto de vista puramente empresarial, que es la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, es decir, que las empresas, según establece este marco, tienen que abstenerse de infringir los derechos humanos de las personas y de hacer, sobre todo, frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan algún tipo de participación. Y el pilar 3, que establece que deben de garantizarse acceso a mecanismos de reparación, tanto por parte de los estados como por parte de las empresas, en el caso de que también cometan algún impacto negativo sobre una persona o un grupo de personas. Los principios rectores son el marco de referencia a nivel mundial, con una base política fuerte. Como ya he comentado, se aprobaron en el año 2011 por el Consejo de Derechos Humanos y es fruto además de una serie de un trabajo muy arduo y muy duro por parte del profesor de Harvard, John Ruggie, que por cierto falleció en septiembre de este año y al que también me gustaría hacer un homenaje, ¿no?, con esta presentación que voy a explicar hoy en día. Y bueno, como he comentado, pues estos 3 pilares serían la base sobre todo teórica de estos principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Cuando hablamos desde el punto de vista de una empresa, ¿qué implica, ¿no?, para el mundo empresarial estos principios rectores? Pues bien, la responsabilidad de la empresa que especifican estos principios rectores abarca el conjunto de los derechos humanos, es decir, la empresa tiene la responsabilidad de respetar todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos en cualquier país del mundo y además es adicional a la del cumplimiento de las leyes nacionales. Es decir, la empresa, según esta responsabilidad de los principios rectores, no debe entender que cumpliendo con la legislación de los países en los que opera es suficiente, sino que tiene que ir más allá e ir a los tratados internacionales que son los que deberán orientarle su comportamiento en materia de empresas, en materia de derechos humanos, del respeto a los derechos humanos. Por supuesto, los principios rectores afectan a todas las empresas del planeta, independientemente de su sector o de su tamaño, porque evidentemente las grandes corporaciones tendrán probablemente mayores impactos en materia de derechos humanos, pero esto no implica que las pequeñas y medianas empresas no puedan tener estos impactos, como luego veremos. Y además, las empresas deben de respetar los derechos humanos tanto al nivel interno de las compañías, es decir, con sus grupos de interés internos, particularmente con los empleados y las empleadas, como a nivel externo, con los clientes, con la cadena de suministro, muy importante, y proveedores, con las comunidades locales a las que afectan sus operaciones, etc. Por lo tanto, esto es una pauta muy genérica y muy rápida sobre los principios rectores, pero luego vamos a entenderlo un poquito mejor. Vamos ahora a hablar de un ámbito muy relevante, que es la conexión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda 2030 con el ámbito de las empresas y los derechos humanos. Según el Danish Institute for Human Rights, hizo una alineación de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y bueno, establece que un 92% de las 169 metas de las que se componen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible están vinculadas pues, a estos principales tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ha habido muchas críticas y sigue habiendo muchas críticas porque en la elaboración de la Agenda 2030 no se consideró un enfoque concreto en materia de derechos humanos, pero lo cierto es que si en el año 2030 se consiguen alcanzar las 169 metas y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, esto tendrá un impacto muy, muy positivo sobre el respeto a los derechos humanos de muchísimas personas a lo largo y ancho del planeta, como vemos en esta conexión de este 92% de los tratados con el marco de Naciones Unidas. Aquí simplemente enseño una pequeña tablita donde no vamos a entrar mucho en profundidad porque necesitaríamos mucho más tiempo, pero donde veis la conexión de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con los principales derechos humanos a los que aplican, digamos. Y no solamente con los derechos humanos que ya están reconocidos por Naciones Unidas a través de tratados internacionales, sino también con algunos derechos humanos emergentes. Aunque en este gráfico hay un pequeño error porque, como sabéis, el derecho al medio ambiente fue reconocido como un derecho humano finalmente hace solamente unas semanas por parte de las Naciones Unidas. Así que lo deberíamos pasar ya a un derecho humano de pleno reconocimiento, digámoslo así. Pero bueno, luego compartiré de todas formas la presentación para que os la hagan llegar a todos los asistentes y podéis interesaros un poquito más por esta conexión, ¿no?, entre la Agenda 2030 y los principios rectores. ¿Cuál es el enfoque del Pacto Mundial o cuál es el mensaje, sobre todo desde el Pacto Mundial, que damos a las empresas con las que trabajamos para que trabajen, por un lado, los objetivos de desarrollo sostenible siempre con un enfoque de derechos humanos? Pues que los riesgos o impactos que se detecten en materia de derechos humanos dentro de una empresa dan siempre una oportunidad a las empresas de identificar áreas de contribución social de gran magnitud en la Agenda 2030. Es decir, las empresas trabajan la Agenda 2030 en su conjunto, pero nosotros entendemos que el enfoque de derechos humanos es el adecuado para que las empresas trabajen o contribuyan a aquellos objetivos de la Agenda 2030 de carácter más social. Objetivos como podrían ser el objetivo 1 de lucha contra la pobreza, el objetivo 2 de reducción del hambre, el objetivo 5 de igualdad de género o el objetivo 8 de trabajo decente y crecimiento económico. Y además damos un dato, y es que con solamente gestionar de forma sostenible cualquier empresa la cadena de valor, una empresa puede tener altos impactos positivos sobre la Agenda 2030 y sobre muchas de las 169 metas que establecen que están recogidas dentro de la Agenda 2030. La OIT estima que en solo 40 países, que representan el 85% del Producto Interior Bruto Mundial, hay 453 millones de empleos relacionados con las cadenas de suministro globales. Por lo tanto, una empresa que gestione de forma adecuada y con un enfoque de derechos humanos su cadena de suministro va a tener probablemente más impacto positivo sobre la Agenda 2030 que de cualquier otra forma, si me apuráis, y sobre todo aquellas grandes multinacionales que tienen pues, operaciones muy importantes, ¿no?, a lo largo y ancho del planeta. Por lo tanto, el mensaje principal es que la mitigación de impactos en derechos humanos ha de ser siempre un eje central en cualquier estrategia corporativa para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí vemos simplemente un ejemplo, ¿no?, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si simplemente seleccionamos el objetivo 8 de trabajo decente y crecimiento económico y una empresa empieza o quiere tener contribuciones positivas sobre este objetivo, al mismo tiempo estará teniendo contribuciones positivas para garantizar el respeto a los derechos humanos en muchísimos de estos derechos humanos que veis aquí en pantalla, ¿no? Desde derechos de la mujer, garantizando empleo dignos para las mujeres, a los derechos del niño, derechos de los migrantes, derechos de las personas con discapacidad, derecho de la libertad de pensamiento y culto, derecho a la privacidad, derecho a la salud y a la educación, a la vivienda, a la alimentación, por supuesto, abolición del trabajo forzoso infantil. Digamos que si una empresa establece su estrategia en materia de objetivos de desarrollo sostenible y quiere tener contribuciones positivas sobre el objetivo 8 de trabajo decente y crecimiento económico, al final lo que tiene que hacer básicamente es trabajar en el marco de los principios rectores y dotar a esta estrategia de un enfoque de derechos humanos. Aquí vemos además algunos ejemplos de posibles impactos en derechos humanos cuya mitigación, digamos, por parte de una empresa puede contribuir al conjunto de la Agenda 2030 o al menos algunos de los objetivos de desarrollo sostenible claves.
Por ejemplo, pongamos el ejemplo de una empresa que compra camisetas con el logo de su marca a un proveedor en un país asiático donde se han identificado casos de trabajo infantil, ¿de acuerdo? Esta empresa, por lo tanto, si mitiga este impacto o este riesgo en materia de derechos humanos, establece auditorías para estos proveedores, establece que estos proveedores realmente tengan condiciones laborales dignas, etcétera, tendrá contribuciones muy positivas en algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente en el objetivo 8 de trabajo decente y crecimiento económico, pero por supuesto también en otros objetivos de forma indirecta como el objetivo 1 de fin de la pobreza, el objetivo 4 de educación de calidad, porque habrá niños que podrán ir a la escuela en lugar de estar en la fábrica, o el objetivo 16 de paz, justicia e instituciones sólidas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en otro caso, una empresa no contrata a personas de etnias minoritarias o a personas con discapacidad en sus procesos de selección. Pues bien, esto es un problema y si la empresa soluciona este problema y empieza a tener una política de recursos humanos diversa y en la que no prime la no discriminación, contribuirá de forma positiva a objetivos de la Agenda 2030 como pueden ser, por supuesto, el objetivo 8 de trabajo decente y crecimiento económico, pero también al objetivo 10 de reducción de las desigualdades que tienen metas concretas relacionadas con la no discriminación dentro del ámbito laboral, ¿de acuerdo? Otro ejemplo podría ser una empresa que no toma las medidas adecuadas de seguridad e higiene en sus actividades, contaminando a varios de sus empleados. Evidentemente, la empresa que mitigue este impacto o este riesgo tendrá contribuciones positivas, no solamente sobre el objetivo 8, sino también en objetivos como el 3 de salud y bienestar. Y por último, otro ejemplo sería el de una empresa que paga un salario inferior a las mujeres con respecto a los hombres en puestos de igual responsabilidad. No deja de ser un impacto en derechos humanos y mitigándolo, la empresa tendría contribuciones positivas en la Agenda 2030, por supuesto en el objetivo 8 de trabajo decente y crecimiento económico, pero también en el objetivo 5 de igualdad de género. Como veis, por lo tanto, al final una empresa mitigando sus impactos en derechos humanos tiene una contribución positiva sobre los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Simplemente para que podáis tenerlo en vuestro radar, en Pacto Mundial de Naciones Unidas España lanzamos hace 1 año y medio aproximadamente una publicación que se llama Empresas y Derechos Humanos, Acciones y Casos de Éxito en el marco de la Agenda 2030, donde pues hacemos este link entre la Agenda 2030 y los derechos humanos y damos pautas prácticas a las empresas para que trabajen el ámbito de los principios rectores, siempre también con este enfoque de objetivos de desarrollo sostenible, porque además, como sabéis, muchas empresas están incorporando los objetivos de desarrollo sostenible en sus estrategias de responsabilidad social corporativa o sostenibilidad y creemos que la forma más efectiva probablemente de que las empresas implementen los principios rectores y el respeto a los derechos humanos es a través de este marco de la Agenda 2030, siempre que las empresas, por supuesto, lo hagan de la forma que tienen que hacerse y es incorporando este enfoque de una manera adecuada. Y además en esta publicación también establecemos cómo incorporar el marco de los principios rectores, que luego veremos los 3 pasos que recomienda seguir a las empresas, ¿de acuerdo? Que es el establecimiento de un compromiso político, el proceso de debida diligencia y establecer un mecanismo de reclamación. Luego entraremos un poquito más en profundidad de esto. Pero digamos que en esta publicación también damos pautas para incorporar este modelo de gestión de los principios rectores de forma paralela con el modelo de gestión del SDG Compass, que es el modelo que recomendamos desde el Pacto Mundial para trabajar los objetivos de desarrollo sostenible en cualquier organización. No me voy a parar mucho aquí porque esto lo tenéis en la publicación y si alguien tiene algún tipo de interés adicional en este nexo entre Agenda 2030 y principios rectores, podéis directamente acudir a ella. Vamos ahora a hablar del que probablemente sea el ámbito más fundamental en materia de empresas y derechos humanos en los próximos años, porque va a haber un impulso muy, muy importante, sobre todo por parte de la Unión Europea, de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo. Es el ámbito de las normativas en el ámbito de empresas y derechos humanos. Bueno, sabéis que llevamos ya varios años hablando de diferentes normativas que tienen algún tipo de impacto en materia de empresas y derechos humanos y también de algunos planes o estrategias nacionales o europeas en este caso, ¿no? Cuando hablamos del ámbito más nacional, cuando hablamos de España, habría sobre todo 2 estrategias o planes más relevantes, ¿no? Por un lado, el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, que se aprobó finalmente, si no recuerdo mal, en el año 2017, pero que bueno, no ha tenido un largo recorrido, como ahora veremos,
y también la Estrategia de Desarrollo Sostenible que se aprobó este año, en junio de este año, y que bueno, también incorpora algunas cuestiones relacionadas con el ámbito de las empresas y los derechos humanos. Y por otro lado, tendríamos la Directiva de Información No Financiera, que entró en vigor a través de una ley, una transposición de ley en España en el año 2018, que también tiene prevista su actualización por parte de la Comisión Europea en el año 2020 y a finales de este año, probablemente ya en 2022. Y por supuesto, la legislación más relevante, de la cual vamos a dar pautas, que es la directiva en materia de debida diligencia en derechos humanos, que está elaborando la Comisión Europea en estos mismos momentos. Vamos a ir una por una de estas normativas para dar algunas pautas rápidas. Cuando hablamos del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, bueno, este plan es verdad que ya se aprobó hace unos años, fomenta sobre todo, o lo que pretende fomentar es incorporar en los informes de responsabilidad social corporativa de las empresas que se tenga en cuenta el ámbito de los derechos humanos. También establece como una línea de la creación de un sistema de incentivos que incluya tanto a grandes empresas como a pymes que realicen unas políticas adecuadas en el ámbito de los derechos humanos. Y también bueno, especifica que se procederá a través de este plan a la adaptación de las recomendaciones y dictámenes que efectúe la Unión Europea en relación al ámbito de los principios rectores de empresas y derechos humanos. Se prevé además que el plan se actualice en 2022, pero siendo sinceros y haciendo un poco de crítica en este caso, este plan pues no ha tenido demasiado recorrido. Ya digo que se aprobó en 2017, la actualización además se tenía que haber hecho en 2020, finalmente no se hizo. Y estamos un poco en stand-by con este plan, particularmente porque desde el gobierno español lo que se está haciendo es esperar un poco a la directiva de debida diligencia en materia empresarial que ahora veremos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el recorrido de este plan no ha sido muy extenso. Antes de pasar al ámbito europeo, sí que me gustaría mencionar una ley que sí que ha tenido un impacto real en materia de empresas y derechos humanos, es la Ley de Información No Financiera y Diversidad, que bueno, es una directiva que se aprobó por parte de la Unión Europea en el año 2014, que se transpuso en ley a España en el año 2017 y que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2018. ¿Qué establece esta Ley de Información No Financiera? Pues que las empresas, desde el 1 de enero de 2018, establece que las empresas de más de 500 empleados tienen que empezar a reportar en materia de información no financiera o en materia de sostenibilidad, ¿de acuerdo? Sobre todo, particularmente en 4 ámbitos: derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción, que casualmente son los 4 ámbitos que cubren los 10 principios del Pacto Mundial. Aquí veis en la diapositiva la información sobre la que todas las empresas de más de 500 empleados tienen que reportar en un informe de sostenibilidad anualmente, ¿de acuerdo? Procedimientos de debida diligencia, prevención de los riesgos de vulneración en derechos humanos y medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles abusos, denuncias de casos de vulneración en derechos humanos o promoción y cumplimiento de diferentes convenios en materia de derechos humanos. Y además también tienen que reportar en materia de la cadena de suministro, está especificando si en su política de compras tienen un enfoque de derechos humanos. Esto, como digo, actualmente ya afecta a todas las empresas españolas de más de 500 empleados y además, a partir del 1 de enero de 2022, afectará a todas las empresas de más de 250 empleados. Por lo tanto, el impacto que está teniendo esta ley en multitud de empresas, sobre todo en aquellas medianas y grandes empresas, es y va a ser muy relevante. Y además va a ser más relevante en el futuro porque desde la Comisión Europea se está trabajando ya en la actualización de esta directiva en el año 2022 para que afecte a cada vez más empresas. Para que os hagáis una idea, actualmente la Unión Europea afecta a unas 6.000 empresas europeas, sobre todo grandes corporaciones, y la idea que tiene la Comisión Europea es que afecte al menos a 35.000 grandes corporaciones e incluso hasta 100.000 empresas si finalmente se incluyen las pequeñas y medianas empresas que cotizan en bolsa. Por lo tanto, como veis, esta directiva ya ha tenido un impacto y va a continuar a través de su actualización teniendo un mayor impacto sobre todas las empresas, estableciendo estas obligaciones concretas en materia de reporting en sostenibilidad. Pero vamos a hablar de la que probablemente sea la normativa más importante y la que va a revolucionar probablemente en los próximos años en el ámbito de las empresas y los derechos humanos, que es la futura directiva de debida diligencia.
Simplemente, y de forma rápida, que sepáis que la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea es la que está liderando la creación de esta directiva, con Didier Reynders como comisionado de justicia liderando este proceso. Y digamos que desde hace unos años, sobre todo unos meses, ha venido impulsando o se ha puesto sobre el foco la necesidad, ¿no?, sobre todo, de crear una legislación en materia de empresas y derechos humanos que afecte a todos los países de la Unión Europea. Como bien sabéis, hay países como Francia, como Alemania, como Países Bajos, que ya cuentan con una legislación concreta, pero lo cierto es que el resto de países actualmente no tienen normativas específicas en materia de empresas y derechos humanos relacionadas o vinculadas al marco de los principios rectores. Como parte de este proceso, se lanzó una consulta pública que se cerró el 8 de febrero de 2021. Unos meses más tarde, en marzo de 2021, el Parlamento Europeo aprobó un informe en el que insta a la Comisión a crear, por parte de la Comisión Europea, una directiva en materia de debida diligencia empresarial. Y ahora mismo está en el tejado de la Comisión Europea la aprobación de esta directiva. Lo que va a pasar muy probablemente es que se apruebe a finales de este año o, como muy tarde, que se apruebe en el año 2022. Esto implicará que se creará esta directiva en materia de empresas y derechos humanos. El contenido de la misma aún está por dilucidarse, no se sabe todavía tanto, ahora daré algunas pinceladas. Y lo importante es que una vez que se apruebe esta directiva en materia de debida diligencia, los países tendrán 2 años para transponerla. Por lo tanto, si pensamos en España, si esto se aprobara finalmente en el año 2022, muy probablemente en el año 2023 o en el año 2024, o muy tarde, ya contaríamos con una ley en materia de debida diligencia en derechos humanos que afectaría a las empresas. ¿Qué es lo que recomienda el Parlamento Europeo a la Comisión Europea que incluya en esta directiva? Bueno, pues que incluya, además de la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente, todo el ámbito del gobierno corporativo, que además no afecte solamente a las grandes corporaciones, sino que también afecte al menos a aquellas pymes que tienen mayores riesgos en materia de derechos humanos, que el alcance de la debida diligencia abarque toda la cadena de valor, incluyendo subcontratas, proveedores, relaciones comerciales, etc., que tengan, por supuesto, en cuenta el ámbito de los mecanismos de reparación y que se cree también un portal específico para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a trabajar en el ámbito de las empresas y los derechos humanos, aunque para algunas de ellas esta directiva finalmente no sea obligatoria. Todo parece indicar que, al igual que la directiva de información no financiera afecta sobre todo en un estadio inicial a aquellas empresas que tienen más de 250 empleados, pues que esta directiva vaya un poco en la misma línea, aunque hasta dentro de unos meses no sabremos finalmente a cuántas empresas afectará esta futura directiva de debida diligencia. Y además del ejercicio de la futura directiva de debida diligencia, es muy importante considerar también todo el ejercicio que se está haciendo en taxonomía por parte de la Unión Europea dentro de su estrategia de finanzas sostenibles y del Pacto Verde Europeo. La taxonomía, para que lo entendáis aquellos que no estéis tan al corriente de este ámbito, se basa en la definición de múltiples objetivos medioambientales y sociales a futuro y se está lanzando de forma gradual entre el año 2020 y el año 2022. Este ejercicio, que es pionero a nivel global, va a permitir clasificar y sobre todo clarificar qué actividades económicas sostenibles. Por lo tanto, esto ayudará a inversores a invertir en empresas o en proyectos que impacten de manera adecuada, tanto desde un punto de vista social como desde un punto de vista medioambiental. Actualmente los 6 objetivos que se han aprobado en esta taxonomía son los ambientales, ¿de acuerdo? Son estos que veis aquí, de mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, protección y uso sostenible del agua, transición a una economía circular, prevención y control de la contaminación y protección y recuperación de la biodiversidad. Estos son los 6 objetivos aprobados por parte de la Comisión Europea y digamos que ya se están trabajando los criterios técnicos sobre aquellos indicadores que tienen que tener en cuenta las empresas para que sus actividades sean consideradas sostenibles en base a estos 6 objetivos, ¿de acuerdo? Pero ahora lo importante y por lo que quería incluir esta diapositiva es que se está trabajando una taxonomía social que va a permitir potenciar en el futuro las inversiones sostenibles o las finanzas sostenibles, teniendo en cuenta este enfoque social o en materia de empresas y derechos humanos. ¿Cuáles son los 5 ámbitos que ya se han identificado sobre los que se van a trabajar en la taxonomía social? Pues son la mejora al acceso de productos y servicios básicos
para las necesidades humanas, el empleo de calidad, el impacto de los trabajadores y trabajadoras, el impacto en consumidores y el impacto en comunidades. Digamos que estos 5 ámbitos, a día de hoy, son sobre los que se va a trabajar o sobre los que está trabajando la Comisión Europea para establecer indicadores concretos que permitan a los inversores saber qué actividades pues respetan los derechos humanos y tienen un buen desempeño social, o qué empresas también están haciéndolo de una forma adecuada. Por lo tanto, esto, bueno, simplemente quería mencionarlo de forma rápida, pero es un ámbito que también, junto con la directiva de debida diligencia, creemos que va a revolucionar también el ámbito de las empresas y los derechos humanos a nivel europeo en los próximos años. Y por último, no podemos dejar de mencionar, en el ámbito de las normativas, el borrador de tratado internacional. Ya surgió un tercer borrador durante este verano, si no recuerdo mal. Y bueno, seguimos un poco en la esfera de saber si finalmente esto saldrá adelante o no saldrá adelante. El tratado efectivamente aplica a todos los estados del mundo y a todas las empresas, por supuesto incluidas la de carácter multinacional. Cubriría también todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, y esto, por supuesto, podría impulsar también de una forma muy decidida el ámbito de la Agenda 2030. Y digamos que las principales, bueno, hay diferentes críticas al tratado, ¿no? Por parte de países europeos, por parte de países americanos, asiáticos, etcétera, pero lo que sí que podemos decir de forma objetiva es que el tratado no hace demasiado hincapié en la dimensión de la pequeña y mediana empresa, cuando sí que esta pequeña y mediana empresa pues representa un porcentaje elevado, ¿no?, en el tejido empresarial a nivel mundial. Digamos que el tratado hace más hincapié en las grandes multinacionales, pero bueno, esta dimensión de PYME actualmente no se recoge en profundidad. Hay muchísimos matices para hablar del tratado, podríamos estar hablando de esto también muchísimo más tiempo, pero solamente quería mencionarlo ya que estábamos hablando de normativas a nivel principalmente nacional y europeo, pero no podemos dejar a un lado la dimensión, por supuesto, internacional. Vamos ahora, ya que hemos hablado del nexo entre la Agenda 2030 y los principios rectores, y hemos hablado también de las normativas que van a revolucionar también todo el ámbito de los principios rectores de empresas y derechos humanos en los próximos años, vamos a hablar de cuál es el grado de implantación de los principios rectores entre las empresas, ¿de acuerdo? Cómo están avanzando las empresas en la implementación del marco que recomienda los principios rectores. Simplemente como algunos datos interesantes, desde el Pacto Mundial de Naciones Unidas España desarrollamos el año pasado un estudio que se llama Contribución de las empresas españolas a la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, para ayudar al Gobierno de España a desarrollar esta estrategia de desarrollo sostenible que finalmente presentó este año, en junio de este año. Para ello, pues hicimos esta consulta integral a más de 1.900 empresas españolas y les preguntamos por absolutamente todos los ámbitos de la sostenibilidad empresarial. Entre ellos, ámbitos, por supuesto, relacionados con los derechos humanos. Y sacamos algunos datos interesantes que me gustaría compartir con vosotros y con vosotras. Solamente de estas 1.900 empresas españolas, solamente un 25% de esta muestra disponía de una política de derechos humanos. Por lo tanto, vemos que el primer paso que establece los principios rectores para las empresas, que es el del compromiso político, pues aún está costando a todas las empresas españolas, ¿de acuerdo? Y además veíamos que existía una desconexión entre los compromisos de las empresas y las acciones concretas, ya que solamente el 8% de las empresas de esta muestra, de estas 1.900, llevaba a cabo evaluaciones de impacto en materia de derechos humanos, es decir, contaba con un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos. Vemos, por lo tanto, que hay muchísimo recorrido aún por llevar a cabo, ¿no?, en la implementación del marco por parte de las empresas españolas. También en esta encuesta hablábamos de cadena de suministro, que era un campo claramente a mejorar, ya que solamente el 30% de las empresas consultadas disponía de un código de conducta para proveedores y solamente un 20% llevaban a cabo evaluaciones a proveedores en materia de derechos humanos. Es verdad que en las grandes corporaciones este porcentaje aumentaba un 40% y cuando hablábamos de pymes y autónomos bajaba un 13% y a un 10% respectivamente. Por lo tanto, podéis ver y podéis observar cómo en el ámbito de los principios rectores pues, aún no se ha implementado de forma adecuada y en el tejido empresarial español, y tenemos que ir mucho más allá para que esto sea una realidad. Por supuesto, a través de formación y de capacitación, y probablemente las normativas como la Ley de Información No Financiera y la futura directiva de debida diligencia también ayuden a que estos datos sean mejores en el futuro. También quería dar algunos datos en relación al IBEX 35, que como bien sabéis es el principal índice bursátil en España y donde están aquellas grandes corporaciones españolas que, digamos, podrían tener pues una mayor magnitud, ¿no?, en el mercado nacional.
Que sepáis que un 71% de las empresas del IBEX 35 ya cuenta con una política de derechos humanos a día de hoy, que un 54% ya lleva a cabo formación a su plantilla en materia de derechos humanos y que un 50%, casi un poquito más de la mitad, ya lleva a cabo evaluaciones de impacto en materia de derechos humanos, es decir, establecen procesos de debida diligencia. Cuando hablamos de proveedores, un 77% ya evalúa a sus proveedores en materia de derechos humanos y un 69% cuenta con un canal de reclamaciones ante casos de vulneración, que no es lo mismo que mecanismos de reparación, de acuerdo, según establecen los principios rectores, sino que sean mecanismos un poquito más laxos y no tan exigentes. Pero bueno, simplemente era para que pudierais ver que las grandes empresas, al menos sobre la teoría y el papel, sí están implementando, de acuerdo, los pasos que establecen los principios rectores de empresas y derechos humanos, aunque por supuesto, cuando vamos a la realidad sí que podemos ser bastante críticos sobre si estos procesos están funcionando en su totalidad o no, ¿de acuerdo? Esto es otro debate, pero bueno, es verdad que dentro de sus procesos ya tienen implementadas determinadas cuestiones fundamentales. No me queda mucho tiempo porque además hemos empezado con un poquito de retraso y mi intervención debía ser hasta las 6, pero voy a robar 5 minutitos al menos para en al menos 10 minutos comentar cómo desde un punto de vista muy práctico, y con esto ya acabaríamos, pueden las empresas implementar los principios rectores de empresas y derechos humanos. Probablemente no me voy a dar tiempo a hablar de la totalidad de la presentación que había preparado, pero de todas formas la mandaré para que le podáis echar un vistazo, ¿de acuerdo? Simplemente mencionar cuál es el modelo de gestión de los principios rectores, ¿no? Pues lo hemos comentado ya antes, pero digamos que el pilar 2 de los principios rectores establece que todas las empresas deben de llevar a cabo 3 cuestiones fundamentales dentro de su estrategia corporativa y de su estrategia de responsabilidad social corporativa. En primer lugar, contar con una política de derechos humanos o un compromiso político en derechos humanos. En segundo lugar, y lo más importante, establecer un proceso de debida diligencia que permita a la empresa identificar sus riesgos en derechos humanos y darles una solución, mitigar esos riesgos o impactos en derechos humanos. Y en tercer lugar, contar con un mecanismo de reclamación que le permita a la empresa solucionar o dar reparación a los abusos que cometa en materia de empresas y derechos humanos. Cuando hablamos del primer paso, el del compromiso político, lo importante es que elabore una política de derechos humanos o que cuente con un compromiso dentro de otra política de la organización, como puede ser un código de conducta, un código ético, etc. Por supuesto, este compromiso en derechos humanos debe establecer lo que la empresa espera en relación a todos sus grupos de interés, debe ser un compromiso que venga de la alta dirección de la compañía, debe difundirse siempre públicamente e ir acompañada de formación pertinente dentro de cada una de las compañías, formación a empleados, empleadas, a la cadena de suministro, a proveedores y a socios comerciales y al resto de grupos de interés. Y siempre ha de consultarse a los grupos de interés de la compañía para que puedan dar feedback a la política de derechos humanos. Aquí veis en esta diapositiva simplemente cómo dentro de esta política también recomendamos desde el Pacto Mundial y, por supuesto, desde el marco de los principios rectores, que se establezcan subcompromisos, por decirlo así, concretos con cada uno de los derechos humanos internacionalmente reconocidos o al menos con aquellos que apliquen más a las actividades de la compañía. Veis aquí, por lo tanto, cómo podría la empresa tener dentro de este compromiso político pues subcompromisos, por ejemplo, en relación a un derecho a un trabajo digno, al derecho a la salud, al derecho a la educación o al rechazo al trabajo forzoso o infantil. Por supuesto, lo que ya he comentado, es muy relevante que se lleve a cabo una formación y acciones de sensibilización en relación al compromiso político de la compañía en el respeto a los derechos humanos. En nuestra experiencia en Pacto Mundial sí que podemos ser optimistas respecto a este ámbito. Vemos como cada vez más compañías españolas forman y sensibilizan a sus empleados y proveedores en materia de empresas y derechos humanos. Y sobre todo hemos visto un avance importante desde el año 2015 con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos ahora a dar algunas pautas del ámbito de la debida diligencia en materia de empresas y derechos humanos. Como ya he comentado, la debida diligencia no deja de ser un mecanismo o un proceso en el que la empresa identifica sus principales riesgos en materia de derechos humanos y toma las medidas necesarias para mitigar o prevenir estos riesgos. Estos riesgos pueden ser tanto directos, por parte de las operaciones directas de la compañía, como riesgos que vengan por parte de las operaciones indirectas de la compañía, es decir, cadena de suministro, socios comerciales u otras entidades con las que la compañía tenga algún tipo de relación.
Por supuesto, la debida diligencia y este proceso variará en relación o dependiendo del tamaño de la compañía. Será un proceso mucho más complejo en el caso de las grandes corporaciones, pero también las pequeñas y medianas empresas deben de llevarlo a cabo si quieren implementar de una manera adecuada el marco de los principios rectores. ¿Cuáles son las pautas que tiene que tener en cuenta cualquier compañía a la hora de aplicar la debida diligencia? Pues bien, tener en cuenta en esta identificación de riesgos todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, también todas las operaciones y actividades de la compañía en toda su cadena de valor, también todos sus grupos de interés, como ya hemos comentado anteriormente, empleados, empleadas, cadena de suministro, clientes, comunidad, socios comerciales, inversores. Además, también tiene que tener en cuenta todos los riesgos que pueda haber dentro de la compañía en cada departamento o área. No son los mismos riesgos los que puede tener una compañía en el ámbito de los recursos humanos que los que puede tener en el departamento de compras, en el departamento legal o en el departamento de ventas. Digamos que habrá diferentes impactos o riesgos dependiendo también de las diferentes actividades de la compañía dentro de cada uno de sus departamentos, ¿no? Por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos puede tener mayores impactos en relación a derechos como el derecho a la no discriminación o los derechos de la mujer, o el Departamento de Compras puede tener impactos sobre todo en temas de proveedores en relación a la abolición del trabajo forzoso o el trabajo infantil. Y por supuesto, un cuarto punto que todas las empresas deben considerar dentro de su proceso de debida diligencia es que tienen siempre que considerar todos sus países de operaciones y por supuesto su sector, porque dependiendo del sector también habrá riesgos que apliquen más a unos que a otros. Si hablamos, por ejemplo, del sector textil, es un sector con amplias cadenas de suministro en todo el mundo, tendrá mayores riesgos, por ejemplo, en relación al trabajo infantil que otros sectores como pueden ser el sector de los servicios profesionales aquí en España. Imaginémonos una PYME, una pequeña y mediana empresa que se dedica a la consultoría a nivel España, pues evidentemente sus riesgos no serán tan amplios como los de una gran multinacional textil, ¿de acuerdo? Con proveedores y operaciones en muchos lugares del planeta, pero esta empresa, esta pequeña y mediana empresa del sector de la consultoría, probablemente tenga que centrar sus esfuerzos en los derechos laborales de sus empleados y empleadas, que es donde tendrá mayores riesgos. Por lo tanto, los países de operación y el sector también son muy relevantes. Rápidamente, aquí en esta diapositiva incluyo algunas fuentes que son muy importantes para que las empresas puedan considerar son recursos para que las empresas consideren dentro de su identificación de riesgos y dentro de su proceso de debida diligencia. Desde encuestas a sus clientes o empleados, pasando por los datos que pueda obtener la empresa de un mecanismo de reclamación, a evaluaciones de otros ámbitos como pueden ser evaluaciones ambientales o en materia de salud y seguridad que también puedan dar pistas sobre el desempeño de una empresa en materia de empresas y derechos humanos, y por supuesto informes de ONGs, de organismos internacionales como Human Rights Watch o Amnistía Internacional que identifican riesgos por país. En fin, hay un sinfín de fuentes que la empresa puede utilizar para llevar a cabo este proceso de debida diligencia. Y una vez que la empresa identifique sus riesgos, dentro del proceso de debida diligencia lo que tiene que hacer es fijar o llevar a cabo un plan de acción que recoja los resultados relativos a todos los posibles riesgos, que garantice la adopción de una medida eficaz y que determine además qué empleados o departamentos han de ocuparse de implementar las medidas que van a poner solución a los impactos identificados en materia de derechos humanos. Por supuesto, el plan de acción tiene que contar con recursos, porque sin recursos y sin dinero no hay nada que hacer, ¿no? Aquí vemos simplemente un par de ejemplos de algún riesgo identificado que se puede llevar a cabo dentro de una empresa, el nivel de riesgo que la empresa podría asignarle, posibles medidas a tomar por parte de la organización y, por supuesto, objetivos potenciales que la empresa podría fijarse a medio y largo plazo para que esto no volviera a ocurrir. Por ejemplo, en el caso de una empresa que identifica casos de acoso, un número elevado de casos de acoso, pues las posibles medidas a tomar podría ser formar a los empleados o a las empleadas en temas de acoso, para que al menos se concienciaran sobre que esto es un impacto negativo en materia de empresas y derechos humanos, y también crear un canal de quejas y reclamaciones para que cualquier persona que sufra este tipo de actuación pueda ponerlo en conocimiento de la organización. Y algunos objetivos potenciales podrían ser formar al 50% de empleados en derechos humanos en 2025 o reducir en un 50% el número de casos de acoso en la empresa hasta el año 2023. Como otros múltiples ejemplos de los que podríamos hablar que tendrían que plasmarse dentro de un plan de acción. Y por supuesto, este plan de acción
debe de siempre contar con indicadores cualitativos y cuantitativos que permitan a la empresa ver que está teniendo un desempeño adecuado en materia de empresas y derechos humanos. Actualmente, algunos de los indicadores que más se utilizan son los de Global Reporting Initiative, pero bueno, también hay otra serie de indicadores que se están trabajando en materia de empresas y derechos humanos que pueden ser importantes que las empresas consideren. Y por supuesto también indicadores cualitativos a través de quejas recogidas por empleados, de clientes, feedback en talleres que se puedan organizar en la empresa o cuestionarios que también nos den pistas sobre el desempeño de la empresa en materia de empresas y derechos humanos. Y por último, dentro de la debida diligencia, lo que también tiene que hacer una compañía es comunicar el progreso, comunicar todo este proceso de debida diligencia, comunicar el compromiso de la compañía y que los grupos de interés entiendan que la compañía está tomándose en serio su implicación en el marco de los principios rectores. Por supuesto, la información recomendable a dar por parte de cualquier organización es el compromiso con los derechos humanos por parte de la alta dirección, los principales riesgos que identifica la compañía, las medidas tomadas y los objetivos que se han plasmado, indicadores de seguimiento, acciones de formación y sensibilización y los mecanismos de reclamación que la empresa ha puesto en marcha. Todo esto la empresa debe comunicarlo, normalmente como lo hacen es a través de un informe de progreso o una memoria de sostenibilidad, pero hay incluso algunas organizaciones que ya tienen un informe concreto en materia de derechos humanos. Y por último, y ya voy acabando, el último paso de los principios rectores, que es el ámbito de los mecanismos de reclamación. Evidentemente, todas las empresas, según establecen los principios rectores, deben de contar con mecanismos de reclamación para dar respuesta a las demandas de los afectados por los impactos sobre los derechos humanos consecuencia de sus actividades. Estos mecanismos fortalecen los procesos de debida diligencia, evidentemente, al ayudar a identificar más riesgos para los derechos humanos que está cometiendo o impactos que está cometiendo la compañía y mejoran también las relaciones con los grupos de interés. Los mecanismos tendrán una dimensión diferente dependiendo de la empresa. Para las pymes servirá, digamos, pues un servicio de buzón de quejas o reclamaciones siempre con un enfoque de derechos humanos, y para las grandes corporaciones evidentemente tendrán que ir mucho más allá e incluso contar con diferentes mecanismos de reclamación, pues por ejemplo para comunidades locales donde tengan operaciones específicas, o para proveedores o para empleados y empleadas, en fin, con mecanismos con diferentes alcances, ¿no? Por supuesto, en el caso de cometer impactos, lo más importante es que la empresa siempre dé una solución a las víctimas de estos impactos y que esta solución sea proporcional al impacto cometido. Aquí simplemente vemos en esta diapositiva un formato de recepción de reclamaciones y quejas que podría utilizar una pequeña y mediana empresa, por ejemplo, cuando identifique o reciba una queja concreta por parte de algún tipo de un empleado, una empleada, un proveedor, algún socio comercial, para empezar al menos a ir trabajando este enfoque de derechos humanos y que pueda ir entendiendo cuáles de estas cuestiones o reclamaciones que recibe tienen un impacto en materia de derechos humanos y por lo tanto son susceptibles, ¿no?, de trabajarlas bajo un enfoque adecuado. Y algunas de las conclusiones desde este punto de vista más práctico, ¿de acuerdo?, sería que a todas las empresas les aplican los derechos humanos, aunque estas empresas no lo sepan. En el caso de las grandes corporaciones es evidente, en el caso de las pymes muchas no saben qué son los derechos humanos específicamente, pero por supuesto ámbitos como las normas laborales, los planes de conciliación o las cuestiones relativas a la seguridad y a la salud no dejan de ser derechos humanos. Por lo tanto es importante hacer llevar a la pyme también este enfoque de derechos humanos para que sepan bien qué están trabajando y cómo hacerlo. Por supuesto que determinadas normas o guías de certificación pueden ayudar también a trabajar los derechos humanos a las empresas. Aquí vemos en la derecha un cuadradito con algunas normas específicas que cubren, en cierto modo, algunos derechos humanos, y también está bien, sobre todo, que las medianas y las pymes implementen estas normas de certificación para empezar a trabajar en el ámbito de los derechos humanos. Esto no es suficiente, por supuesto, pero sería un primer paso. Hay que plantearse, por supuesto, objetivos concretos y medibles a corto y largo plazo. Y, bueno, como ya hemos visto anteriormente, es muy importante cumplir con la regulación nacional y de la Unión Europea, sobre todo con aquellas directivas que van a venir y que van a ser muy importantes, pero que esto no es suficiente para cumplir con los derechos humanos por parte de una empresa. Siempre la empresa tendrá que acudir a los tratados internacionales en materia de empresas y derechos humanos para asegurarse de que está comportándose de la forma adecuada según las directrices que establecen las Naciones Unidas. Simplemente para acabar,
comentaros que tenemos por parte del Pacto Mundial de Naciones Unidas España una serie de recursos a disposición de todas las empresas, todos los académicos también, por supuesto, y de todos los estudiantes. Pues si queréis indagar un poquito más en materia de empresas y derechos humanos, tenemos una serie de publicaciones que podéis encontrar en nuestra página web, en la biblioteca, hablando del nexo entre empresas y derechos humanos, dando claves también, por ejemplo, en materia de cadena de suministro y, en fin, explicando más en profundidad todo lo que yo he explicado hoy aquí de forma muy breve. También que tenemos una plataforma de buenas prácticas, donde tenemos más de 1000 buenas prácticas de empresas españolas, y de estas más de 1000 buenas prácticas, más de 400 son relativas al ámbito de las empresas y los derechos humanos. Y hasta aquí mi intervención. Se ha ido un poquito rápido, pero espero que haya sido interesante para todas las personas que me estáis escuchando, que al menos hayan quedado claros los conceptos, ¿no?, de vinculación de derechos humanos a Agenda 2030, de los progresos que están teniendo las empresas a nivel nacional, de normativas y de la aplicación un poquito más práctica de los principios rectores. Aquí acabo, y muchísimas gracias de nuevo por dejarme participar en este foro tan interesante, que seguro que deja pues debates y reflexiones muy, muy, muy útiles. Muchísimas gracias, Javier. En mi humilde opinión, ha sido una exposición muy, muy amplia, compleja, que nos pinta un panorama igualmente alentador y retador. Las compañías se van a enfrentar a un gran reto, aprovechando, entiendo desde un enfoque más positivo y más optimista, los cambios normativos que van a ser muy relevantes a ellas y que pueden utilizar en muchas ocasiones a su favor. Así que tenemos el contexto, la normativa, tenemos los referentes, las empresas que ya lo hacen, y tenemos pautas sobre cómo hacerlo. Esto nos muestra el camino para que las empresas trabajen en esta línea. Y desde luego lo que parece quedar claro, y podríamos concluir, es que la protección de los derechos humanos excede el ámbito competencial de los Estados y de los gobiernos, implicando y aplicando a las empresas y de alguna manera retándolas a que asuman el compromiso de proteger los derechos humanos, y hacerlo de la manera que consideren más oportuno, o bien adoptando ese enfoque transversal de proteger los derechos humanos y así lograr dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030, o focalizando su acción en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y así también impactar en los derechos humanos. Así que muchísimas gracias, Javier, ha sido un placer tenerte aquí y muchísimas gracias, espero que nos podamos ver en otra ocasión. Un saludo, Javier. Un saludo y muchísimas gracias, Maite, el placer es mío.